disculpa. No, no. No es arenoso, es arena. Te caíste. ¡Ay! ¿Sí tocó allá? No sale aceite, ¿verdad? Tras la emocionante aventura que vivimos en el Parque El Mexiquillo, atravesando túneles y caminos de terracería, nuestro ánimo se elevó por los cielos y decidimos acampar en el Hostal El Mexiquillo, que está ubicado en el encantador pueblo de la ciudad. Tuvimos mucha suerte de haber llegado en estas fechas, porque justo en estos días se celebraba la Feria del Hongo. Despertamos temprano para participar a una caminata por el bosque guiados por la doctora y micóloga Olivia. Ella nos reveló, entre otras cosas, la crucial importancia de los hongos en medio de la crisis climática actual. Por ejemplo, los árboles de reforestación en México tienen una tasa de supervivencia alarmantemente baja, en algunos casos tan solo del 0,1%. Esto significa que los esfuerzos de empresas y personas para compensar sus emisiones de carbono no son tan efectivos como se pensaba. Los académicos han descubierto que ciertos árboles dependen de una simbiosis con hongos para sobrevivir, ya que estos organismos les proporcionan nutrientes esenciales a cambio de sombra y condiciones ideales para el crecimiento. Por ello se ha comenzado a plantar pinos inoculados con hongo, lo que les permite prosperar en condiciones adversas y sobrevivir. En la zona aguacatera, que han devastado la vegetación original y la han reemplazado por el aguacate, esta se volvió súper agresiva y es el hongo que está acabando con los cultivos de aguacate. Porque al momento de que ya no hay un control biológico y solo hay una planta, cuando ya se siente en peligro y reemplazan su vegetación original, entonces se vuelve muy agresivo. Porque aquí no solo tenemos pinos, tenemos hierbas, tenemos encinos, y aparte no solo hay una especie de pino, hay varias especies. Entonces se está controlando totalmente y por eso aquí no crece en exceso ni mata a nadie. Él es un porcini. Mira, tiene una gota preciosa. Esta feria la organiza el Hostal El Mexiquillo. Muy buena labor la que hacen porque dan a conocer especies que se dan en esta zona, que los locales pues no consumen y que son muy preciosos, como el porcini. Que aquí se le llama boletos. Boletus. Que no es este es venenoso. Nunca se les ocurra comerlo. Cuando dicen que Santa vuela con los renos es porque los renos se comen la manita muscaria, entonces han visto renos que saltan más alto de lo que debían saltar y por eso la teoría de que Santa pasa volando con él. Están bajo el efecto de la manita muscaria. Todos los hongos son afrodisíacos, así que no se preocupen. Vivimos en un complejo ecosistema interconectado y a pesar de que somos una especie tecnológicamente avanzada, la ciencia está apenas empezando a entender el mundo de forma más holística. La gran variedad de hongos que encontramos nos distrajo tanto que perdimos al grupo y tuvimos que buscar la salida del bosque para regresar al hostal. Aprovechamos para ayudar a los organizadores en la cocina y como resultado cocinamos risotto con porcini para los participantes de la degustación. Llegamos al punto de los hongos comestibles. Cómo nuestros ancestros lograron identificar los hongos que se comen y los hongos mortales. Muchos murieron. Para ayudar. Oaxaca tiene 16 culturas originarias: zapotecas, a los mijes, a los mixtecas, a los guaves, a los zoques, y de una comunidad a otra comunidad cambian las variaciones y por supuesto que también cambia el conocimiento. Para los tlahuicas ellos consumen 210 especies, preparan más o menos 100 tipos de platillos diferentes. Les dieron un taller a los tlahuicas. Les enseñaron a armar deslatadoras solares, pero tenemos energía solar. Lo que necesitamos es como darle la idea y ellos lo desarrollan.
Continuamos nuestro viaje hacia Victoria de Durango con una misión muy clara: conseguir una nueva tienda de campaña. La noche anterior llovió a cántaros y nuestra tienda, que ya estaba un poco viejita, no pudo aguantar. Todas las costuras estaban dañadas, así que decidimos que era hora de invertir en una nueva. Un gasto importante e inesperado, pero muy necesario para lo que se vino. Desde un mirador vimos un valle precioso con un río y una planicie que nos invitaba a acampar. ¿Qué es eso? Sin embargo, no podíamos acampar ese día porque aún no teníamos la tienda, pero ese vallecito nos llamaba con su energía, así que buscando en el mapa seguimos el camino que llevaba él para checar el camino y regresar otro día. Otra razón por la que teníamos que llegar a Durango era que esperábamos un paquete con unas bolsas de lona para la moto. Teníamos que reemplazar la amarilla que llevamos atrás, ya que resultó no ser tan impermeable. Viajamos con equipo electrónico y si se moja con la lluvia, pues sí, eso sería un gran problema. Disculpa. Oye, disculpa, ¿aquí se baja el río? Sí, por ahí, oiga. Y ahí se puede uno andar a visitar así. Usted pásale, viejo, ahí pásale hasta abajo. ¿Sí? Además, aquí está la puerta, la cierra, ¿no? La puerta la abrimos y cerramos. Listo, gracias. Hasta luego. Camino de la derecha. Bueno, acertado que sí se puede llegar al valle, regresamos a la carretera en dirección Durango, donde dormiríamos. El día siguiente instalamos las bolsas traseras, compramos una tienda nueva y regresamos al lugar para finalmente acampar. Estábamos contentos, inconscientes de que llegar no sería tan fácil y que además se acercaba la lluvia. ¿Está lloviendo? Es que lo que hace que no vaya bien off-road no es tanto la suspensión, o sea, sí, pero también el peso que hace que, pues cuando agarra una piedra, pues es como si cae muchísimo peso sobre esa piedra y la moto se va de lado. Y también que me desbalancea porque está todo atrás y es más difícil de controlar. Qué bonito es. Tenemos que llegar ahí abajo. Y hay un caminito que sube del otro lado del río. O nos quedamos al lado del río. Así lavamos la ropa.
nos caemos del barranco va a picar mucho. Ay. Aquí no puedo salir. Ay, me duele la cabeza. Donde nos podemos caer no es un tramo difícil, es un tramo donde parece fácil, pero te distraes y si voy demasiado rápido la suspensión no aguanta. Si voy demasiado lento no voy estable. Va a llover pronto. Reza. Aquí se pasa mejor, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Pero empezará a llover muy pronto. No. Uy, changos. Y si me viento por acá, yo creo que es mucho mejor. No, así está bien. Ay. No, es que sí. Bájate un ratito aquí. Es que no tengo peso en el delantero. Nada. No. Puedes cortar y nos vemos ahí. Nos ponemos impermeables. Esto va a caer fuerte. Cuando acampamos y empieza a llover, la prioridad número 1 es buscar leña antes de que se moje, porque cocinamos con un hornillo de leña y sin ella no habría cena, ni desayuno, ni chocolate para calentar el corazoncito. Hay vacas y no hay humanos, ¿verdad? Entonces todo bien. Ay. Ay. Yo creo que ahí hay un pasto. Ahí o aquí que puede haber. Vamos a ver acá. Rapidito. Árboles no hay. Del otro lado sí, ¿verdad? Pero ¿cómo lo cruzamos? Este río. El río se puede cruzar. Pero si empieza a llover estamos en la cama del río. O a lo mejor bájate y yo cruzo. Ah, es arenoso. Sí. No es arenoso, es arena. Y luego como cruzamos si hay que volver. Y el río está grande. Ay, me iba a caer otra vez. Se va. Ay, me salvé. Aquí hay un lugar. ¿Qué haces? Me preparo para dormir. Qué grande tu casa. ¿Verdad? Mira. ¿Y qué jardín tenemos? Qué jardín. Nuestra aventura va más allá de la adrenalina sobre dos ruedas. A veces, en nuestra búsqueda de desconectar y encontrar paz, nos olvidamos de la verdadera esencia del viaje. Hoy quiero compartir algo que puede encender tu espíritu aventurero y abrir tu mente a nuevas posibilidades.
Viajar no solo se trata de explorar nuevos destinos, se trata de desaprender viejas creencias y abrirse a nuevas experiencias. Cada comunidad que visitamos tiene una historia que contar, una forma única de vivir que puede inspirarnos profundamente. Al conectarnos con el entorno que nos rodea, comenzamos a descubrir nuevas formas de ser y coexistir. Es fundamental que comprendamos la interconexión entre nosotros y cada elemento del universo. Somos una parte integral de nuestro ecosistema y nuestras acciones tienen un impacto directo en el mundo que nos rodea. Este entendimiento es empoderador para mí porque desde nuestra individualidad, cada uno de nosotros puede hacer una diferencia significativa. Tomemos como ejemplo la maravillosa labor de la familia de los Tales Mexiquillo. Ellos han creado la Feria del Hongo, que actúa como un puente entre el conocimiento científico y la comunidad. El esfuerzo que ellos hacen es un faro de esperanza, mostrando cómo desde su posición pueden impulsar un cambio positivo y sostenible en su entorno. Recordemos que la naturaleza no nos necesita, pero nosotros a ella sí. Al ser conscientes y responsables, no solo contribuimos a la salud del planeta, también inspiramos a otros a hacerse responsables por su forma de vivir. A veces viajar me llena de tristeza al contemplar toda esta belleza del mundo y preguntarme si mis hijos van a poder disfrutar de ella algún día. Es nuestra misión hacer todo lo posible para garantizar que sí lo hagan. Entonces, abramos nuestros corazones y mentes, aprendamos unos de otros y cuidemos de nuestro planeta con amor y respeto. Ay. Ay, ¿sí tocó allá? ¿Se rompió? No sale aceite, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? Te caíste. ¿Cómo te caíste? ¿Estás bien? Menos mal que tienes protección. Ok.
¡Ay! ¡Qué salvación!